Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno, en un universo de héroes con armadura de insectos, patadas voladoras y sobre todo conspiraciones secretas. Muchas conspiraciones. Muchísimas. Los materiales que tenemos aquí sobre la mesa cubren la serie de superhéroes japonesa Kamen Rider Kabuto. Para que nos ubiquemos, esta es la 20ª entrega de la saga Kamen Rider. Una locura. Sí, y fue creada para celebrar el aniversario 35 de la franquicia. Vamos a analizar documentos que detallan la trama, los personajes y el lugar que ocupa en este género del tokusatsu. Y arranca con unos eslóganes que ya te marcan el tono, ¿no? Totalmente. Uno es "Soy justicia", así, directo. Y el otro, el que define al protagonista, caminando por el camino del cielo para gobernarlo todo. Una frase que la verdad define a la perfección a Soji Tendo. Según las fuentes, todo parte de una premisa de ciencia ficción bastante, directa. A ver, Hace 7 años, un meteorito cae en Shibuya, en Tokio. Y claro, no es solo la catástrofe. El meteorito trae consigo una forma de vida alienígena, los worms. y aquí es donde entra nuestro héroe. Exacto. Aquí entra Tendo, un tipo súper enigmático que ha pasado esos 7 años entrenando para una sola cosa: ser Kamen Rider Kabuto y acabar con todos los invasores. Pero no es tan simple. Para nada, no es solo luchar contra monstruos. Es que también hay que desenmascarar conspiraciones dentro de una organización paramilitar, SECT, que en teoría existe para combatir a los worms. Ok. Vamos a desempacar esto. Porque de entrada la historia ya se siente mucho más compleja que el típico formato de monstruo de la semana. Sí, totalmente. O sea, tenemos un protagonista con una misión clarísima, casi como si fuera su destino. Pero la presencia de Sect y de este otro personaje, Arata Kagami, que es un agente novato. Y que se convierte en otro Rider en Kamen Rider Gatak. Exacto. Eso ya sugiere que el campo de batalla es mucho más complicado. No es un simple nosotros contra ellos. Parece que hay luchas de poder internas desde el minuto 1. Y lo fascinante es cómo los documentos estructuran esa complejidad. Fíjate que algo que las fuentes recalcan mucho es que la serie, los 49 episodios, está dividida a propósito en 2 arcos. ¿Ah, sí? Sí, cada uno con su propio título. Los episodios del 1 al 24 se agrupan como Mi camino es el que continúa hacia el cielo. O sea, enfocado totalmente en él, entiendo. Totalmente. En su viaje, en su filosofía casi nietzscheana. Pero luego, justo a la mitad, los episodios del 25 al 49 cambian el arco a El camino del cielo cambia el mundo. Uf, ese es un cambio de espalda muy deliberado. Las fuentes dicen algo de por qué se hizo ese giro. ¿Fue algo planeado o una respuesta de la audiencia? No. Todo indica que fue el plan desde el principio. ¿Ah, sí? Sí, la primera mitad es para establecer el microcosmos, la arrogancia de Tendo, la rivalidad con Kagami, las reglas de este mundo. Se centra en su filosofía personal. Claro, para que entendamos quién es. Exacto. Y una vez que la audiencia entiende a este tipo que se cree el centro del universo, la narrativa explota. Te muestra que, de hecho, sus acciones sí pueden alterar el destino del planeta. Es como una forma de justificar esa grandilocuencia que tiene al principio. Precisamente. La historia le acaba dando la razón, pero, y esto es lo bueno, no de la forma que él se espera. Y aquí es donde la cosa se pone, para mí, realmente interesante. Porque este universo no gira solo alrededor de Kabuto y Gatak. No, para nada. Los materiales que tenemos son clarísimos. Hay un ecosistema entero de Kamen Riders. Tenemos a Kamen Rider de V, a Drake, Sasworth. La lista sigue y sigue. Es una lista enorme. La pregunta es, ¿cómo evitan que se sienta todo sobrecargado? O algunos son simplemente diseños para vender más juguetes. Seamos sinceros. Esa es la pregunta del millón en esta serie, ¿sí? Y la respuesta aquí es mixta, pero yo diría que más bien positiva. Las fuentes detallan que los Riders se dividen. ¿En categorías? Algo así. Están los de la serie de televisión, que sí tienen sus arcos bien definidos, pero luego hay otros que solo salen en la película. Godspeed Love, como Hercus, Ketaros, e incluso hay Riders que solo aparecieron en espectáculos en vivo. ¡Ah, mira! Es una expansión consciente del universo. Pero en la serie principal, la mayoría de los Riders sirven para explorar facetas del heroísmo, o de su fracaso. El fracaso. Justo a eso iba. Me llama muchísimo la atención una dinámica en particular. El documento habla de Kamen Rider de V. Uf, sí.
El rol no es de una sola persona. Primero lo tiene un personaje, Soya Guruma, y después otro, Shun Kageyama. Pero la cosa no queda ahí. No, la cosa se pone mucho más oscura. Es que esos mismos dos personajes reaparecen después, pero no como debí. Reaparecen como un dúo llamado Kick Hopper y Punch Hopper, y las notas se refieren a ellos como los hermanos infernales. Es que sus arcos son de los más recordados por los fans, según el material. Su historia es una deconstrucción total del ideal del héroe. Yaguruma es el líder perfecto de Sect, pero los celos hacia Tendo se lo comen vivo y lo pierde todo. ¿Y el otro? Kageyama, su sucesor, es traicionado y también cae. Ambos terminan en la miseria y reemergen como los Hoppers, dos antihéroes nihilistas que se llaman a sí mismos criaturas de la oscuridad. ¡Qué fuerte! ¿Y qué nos dice eso del costo de ser un héroe en este universo? Es un sistema que inevitablemente rompe a la gente. Las fuentes apuntan a que es una combinación de las dos cosas. El sistema de EBSEC es súper competitivo. Es despiadado. Premia la perfección y castiga cualquier fallo. Pero también hay una parte de responsabilidad personal. Claro. Se nos muestra que su caída también es por sus propias fallas, su orgullo, su envidia, no poder seguirle el ritmo a un genio como Tendo. Pero lo más fascinante es que no es solo una tragedia. ¿Ah, no? No, las fuentes los describen como personajes que encuentran una especie de libertad en el fracaso. Abrazan su nueva vida en la oscuridad, y eso lo hace todavía más complejo. No son solo víctimas, es también una elección. Si los héroes son así de complejos, me pregunto por los enemigos. Los Worms. Los documentos sugieren que no son monstruos genéricos, ¿verdad? Para nada. De hecho, los documentos son sorprendentemente detallados. Los Worms no son una horda anónima. Tienen una jerarquía muy clara. A ver. Se mencionan Worms ejecutivos, con nombres propios, como Uka Worm o Cassis Worm, que son como los generales. Y debajo hay una lista larguísima de Worms menores con clasificaciones casi biológicas. Arachnea Worm, Geophilus Worm. Una taxonomía alienígena, vaya. Exacto. ¿Y por qué tanto detalle? ¿Qué aporta eso a la historia? Es que eso plantea una pregunta importante, y la respuesta es que establece a los Worms no como monstruos, sino como una especie invasora, con una estructura, una ecología. La amenaza es mayor. Mucho mayor. No luchas contra bestias, luchas contra una civilización. Pero su habilidad más aterradora, y lo que mueve la trama, es que pueden imitar a los humanos a la perfección. ¿Copiando recuerdos y todo? Todo. En las listas de personajes de los documentos, ves un nombre y al lado, entre paréntesis, Mimic. Eso te dice que muchos personajes que vemos podrían ser impostores. Introduce un nivel de paranoia brutal. La desconfianza tiene que ser el pan de cada día. No te puedes fiar de nadie. De nadie. Ni de tus compañeros, ni de tus jefes, y esto conecta de nuevo con las facciones, con Sect y el grupo disidente Neo-Sect. Claro. La habilidad de los Worms para infiltrarse solo debe echar más leña al fuego de esa guerra interna. Exactamente. Sect son los protectores oficiales de la humanidad, pero las fuentes sugieren que son autoritarios, secretos, y Neo-Sect es un grupo que desconfía de ellos. Es una guerra de sombras entre humanos mientras los alienígenas atacan. La pregunta que queda es, ¿quién es el verdadero villano? Esa es la pregunta. ¿Los alienígenas que quieren conquistar el planeta o las organizaciones humanas dispuestas a sacrificar a su gente por poder? La paranoia del ¿quién es un worm? Se vuelve también paranoia política. Y el detalle que ya borra cualquier línea entre amigo y enemigo es que algunos personajes están en ambos lados. La fuente destaca un caso clarísimo, Tsurugi Kamishiro. Sí. Él es Kamen Rider Sasword, un héroe aristócrata un poco excéntrico, pero se revela que él también es el Scorpio Worm. Y lo más fascinante, según las fuentes, es que él al principio no lo sabe. Su hermana fue asesinada por un Worm, y él dedica su vida a cazarlos a todos sin saber que él mismo es el monstruo que mató a su hermana y copió su forma. ¡Qué terrible! Lucha contra los Worms siendo uno de sus líderes. Es una tragedia griega sobre la identidad y el destino. Es un conflicto que no puede ganar. El verdadero enemigo, a veces, es uno mismo. La serie celebra el 35 aniversario de Kamen Rider. Y los creadores lo hicieron de formas muy inteligentes. Sí, hay unos detalles que son geniales. Hay un dato en las fuentes que es brillante. En la ficción de la serie, el día que impacta el meteorito que trajo a los Worms fue el 3 de abril de 1971. Y esa no es una fecha al azar.
para nada. En la vida real, es la fecha exacta en que se emitió el primer episodio de la serie original de Kamen Rider, en 1971. Es un guiño metanarrativo perfecto. El pecado original de este universo, el día que llegan los monstruos, es el día del nacimiento de la franquicia. Es como decir que los héroes y los monstruos nacieron juntos, son dos caras de la misma moneda. Y ese diálogo con el pasado no se queda ahí. Toda la serie es un homenaje. Los diseños de los Riders son alusiones directas a héroes anteriores, sobre todo de la era Showa. Correcto, la fuente lo desglosa muy claro. El diseño de Kabuto, el escarabajo rinoceronte, es un guiño a Kamen Rider Stronger. The Bee, la avispa, homenajea a Kamen Rider Super One. Drake, con la libélula, a Kamen Rider B3. Y los hermanos infernales, Kick Hopper y Punch Hopper, al ser saltamontes, son un tributo clarísimo a los dos Kamen Riders originales. Que también eran saltamontes. Exacto. Incluso Gatak, con su escarabajo ciervo, se conecta con un héroe más moderno de esa época, Kuga. La serie es un diálogo constante con su propio pasado. Y a veces ese diálogo es explícito. No es solo para los fans más observadores. Los documentos mencionan unos segmentos especiales. Sí, los Anniversary File. Hasta las organizaciones criminales de series pasadas como Shocker. Es súper meta. Es una forma de decirle a la audiencia, somos conscientes de nuestra historia y la celebramos con ustedes. Permite que los nuevos espectadores disfruten de la historia y que los fans de toda la vida capten todas estas capas de significado. Es como si los personajes se volvieran historiadores de su propio legado. Es una celebración muy autoconsciente. Es increíble pensar que todo esto está en una serie que, en la superficie, va de tipos con trajes de insectos luchando contra monstruos. La complejidad está ahí, a plena vista. En resumen, después de revisar todos estos materiales, Kamen Rider Kabuto se revela como una serie con muchísimas capas. Combina una trama de ciencia ficción con intriga de espionaje, una guerra civil en la sombra, un elenco lleno de antihéroes trágicos y, sobre todo, un profundo respeto por la historia de su franquicia. Totalmente. La serie logra un equilibrio muy complejo y muy exitoso. Por un lado, funciona como una historia independiente, con su propio misterio y personajes carismáticos. ¿Y por el otro? Y por el otro, cada elemento, desde los diseños hasta las fechas clave, sirve como una celebración del legado de Kamen Rider. No se limita a copiar el pasado, sino que reinterpreta sus temas clásicos. Como los héroes que a veces son tan monstruosos como los villanos. Justo. O la ciencia que se vuelve contra la humanidad. Todo eso lo adapta para una nueva generación de espectadores. Medios que expanden este universo, ¿no? Novelas, por ejemplo. Exacto, varias novelas. Y una de ellas, según la fuente, tiene un título muy sugerente. Nos vemos en el fin del mundo. Uf. Si consideramos los temas de la serie sobre el destino, las conspiraciones, esa línea tan delgada entre la humanidad y lo monstruoso, queda una pregunta flotando. ¿Cuál? ¿Qué tipo de historias, quizás demasiado complejas o adultas para la televisión de su época, se exploran en esos otros medios? Y más importante, ¿cómo podrían esas historias cambiar por completo nuestra percepción del héroe que proclama estar caminando por el camino del cielo para gobernarlo todo?